Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Una vez más estamos de esta manera comunicados, presentando siempre la palabra del Señor, que es siempre eficaz para nuestra vida espiritual necesaria. La palabra es tan rica que veníamos compartiendo en una serie de parábolas del Señor Jesucristo. Habíamos compartido la parábola de las 10 vírgenes, de la red, de la buena semilla, tantas parábolas que el Señor Jesús había mencionado en su transitar en esta vida, en esta tierra. Y cada vez que leemos sus parábolas, la verdad que nos trae un enriquecimiento espiritual y nos hace a que nuestra vida pueda fortalecerse aún más en la fe que tenemos en Él. En esta ocasión yo quiero compartir una parábola, la del vino nuevo en odres nuevos. O sea, no odres viejos, sino en odres nuevos. Esta parábola se encuentra en los Evangelios. En Marcos, por ejemplo, capítulo 2, hace mención en el versículo 18 en adelante, detrás de de un contexto donde los discípulos de Juan vienen a preguntarle a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Siendo que los discípulos de Juan y también los discípulos de los fariseos ayunan. Vamos a compartir este pasaje de la Escritura que dice que los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Acaso puede los que están en boda, le responde Jesús, ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo del paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira lo viejo y se hace peor la rotura, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Porque de otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Esta parábola del vino nuevo y los odres nuevos, obviamente que el Señor nos está enseñando detrás de este contexto de que la tradición, tanto de los fariseos, se le había pegado a los mismos discípulos de Juan. La Biblia hace mención en el Evangelio de Lucas que ellos acostumbraban a ayunar 2 días en la semana. Y ellos estaban tan ajustados a eso que vienen a preguntarle a Jesús por qué ellos no ayunaban, si la tradición, si la religiosidad hacía que ellos ayunaran 2 días en la semana. Por eso Jesús contesta con estas parábolas y haciendo énfasis nosotros en este momento de el vino nuevo y los odres nuevos. En aquellos tiempos, obviamente, hoy en la actualidad no es tan así, pero en aquellos tiempos el odre estaba preparado del cuero mayormente de cabras, algunos llegan a decir, sí, también de camellos, de ovejas, pero para el vino era especialmente el de cabra. Y tenía su proceso para preparar un odre, y en la parte del cuello del animal, ellos hacían la boca y buscaban un tapón para tapar, y así de esa manera colocar ya sea el vino, podía ser agua y podía ser otro líquido más. El odre viejo obviamente podía haber sido usado para el agua, o podía ser para la leche, para el aceite, pero sin embargo para el vino era necesario un odre nuevo. Y eso está dando a conocer el Señor Jesús. Está diciendo, este vino nuevo, que es el Evangelio, que es la buena nueva que Él traía, es el vino nuevo que Él traía, era necesario en odres nuevos. Ahora, ¿el por qué? Porque el vino tiene su proceso también, su fermentación, y va a hacer que el odres realmente pueda adaptarse y pueda estirarse. El odre nuevo era mucho más flexible, obviamente, que un odre viejo que se iba a quebrajear e iba a perder el vino, y también el odre se iba a perder, está diciendo el Señor.
O sea que está explicando a estos tradicionalistas, le está diciendo, esto es un vino nuevo. Y uno tiene que adaptarse a ciertas circunstancias, porque el Evangelio a nosotros nos va a llevar a adaptarnos. En estos tiempos, nosotros tenemos que adaptarnos quizás de esta manera que antes no lo veíamos, a predicar la palabra de Dios a través de las redes, que para nosotros es algo nuevo. Cuando nosotros vemos personajes de la Escritura, como en el caso de Abraham, de Josué, de Caleb, vemos de Esdras, de Nehemías, y un montón de personajes que ellos fueron generaciones de otras características. Cuando uno se pone a pensar en Adán y Eva, por ejemplo, ellos tenían una asignación de parte de Dios de multiplicar la tierra. Ellos tenían que llenar la tierra. Ellos tenían un compromiso con Dios. Esa generación tenía un compromiso con Dios de multiplicar y de llenar la tierra. Ahora, cuando viene Noé, tiene otra asignación, porque la generación en la cual él vivía era una generación perversa, era una generación que estaba pero totalmente descarriado de Dios. Y él tenía que consagrarse y él tenía que obedecer preparando un arca. Cuando avanzamos en generaciones, yo dije, nosotros podemos ver otra generación como la de Abraham. Abraham también tuvo que obedecer y dejar Ur de los Caldeos, tuvo que dejar toda su parentela en busca de lo que Dios le decía hacia la tierra prometida que fluye leche y miel. Él también tenía una asignación. Era una generación diferente. Una generación diferente también como la vida de Moisés. Moisés tenía una asignación para él ser el libertador del pueblo de Israel que estaba cautivo. Entonces vemos en diferentes generaciones diferentes asignaciones. Y no podemos nosotros ajustarnos a esos tiempos, en estos tiempos actuales en los cuales estamos viviendo. Podemos hacer referencia quizás en estos últimos tiempos ante congregaciones tremendamente numerosas, templos súper grandes, donde pareciese que estaba el tremendo avivamiento ahí. Hoy en día eso ya no lo podemos vivir, desgraciadamente, por esta pandemia en la cual nosotros estamos atravesando. Quizás sea esta la generación de las redes, sea esta la generación de llevar este vino nuevo, y nosotros no podemos ajustarnos a la tradición que tenía que ser una mega iglesia, un microestadio donde están los recitales, donde un montón de cosas en las cuales podíamos hacer. O podíamos hacer mención en mis tiempos de conversión, cuando el tremendo hombre de Dios de Argentina, Carlos Anacondia, hacía sus campañas de liberación y de sanidad. Hoy en día eso no lo podemos ver. Pero eso no quiere decir que nosotros debemos añorar y ver esas cosas, sino que debemos seguir trabajando en el presente. Entonces Jesús le dice a estos discípulos de Juan, los discípulos del fariseo, mientras esté el esposo con ellos, no van a ayunar. Pero cuando el esposo se vaya, ahí van a ayunar. Y le dice, el odre nuevo tiene que estar abierto y flexible a lo que Dios tiene preparado para estos tiempos. Estos tiempos en los cuales a nosotros nos toca vivir, en los cuales tenemos que tener esa flexibilidad y elasticidad para los momentos que estamos atravesando. Muchas veces nosotros quisimos quizás amoldar a Dios a nuestra manera. Cuando uno se pone a pensar en un Josué, cuando él va a conquistar Jericó, la manera de Dios era que él tocara trompetas. Él tenía que tocar trompetas y dar vuelta. Uno en su molde, en su metodología diría, pero de esta manera hay que conquistar a Jericó. Era la manera que Dios había asignado para Josué. O aquel hombre que con una quijada mató a sus adversarios. Uno dice, ¿por qué no usó una espada? ¿Por qué una quijada? Era la metodología que Dios tenía. Y en estos tiempos de las redes, yo creo que Dios mismo está permitiendo que nosotros usemos esta herramienta de las redes para llegar con el Evangelio de Jesús. Y no quedarnos en el tiempo de las grandes cruzadas, de las grandes carpas o de los
tremendos estadios, no quedarnos en ese tiempo, sino seguir viviendo el presente y anunciar la palabra del Señor. Es el tiempo en el cual nosotros vamos a ver un tremendo avivamiento. Cuando yo escucho y veo personalmente que hay gente que se convierta al Señor en este tiempo. Y quizás lo hemos hablado, lo hemos rehablado, lo hemos predicado, lo hemos explicado, pero nada. Hoy en día la gente está más que abierta a las cosas de Dios. Y yo creo que es el tiempo. Jesús está haciendo referencia que nosotros debemos ser flexibles, no caer en la trampa de la religiosidad, la cual la religiosidad trata de enfrascar y trata muchas veces de moldear en la práctica. Cuando nosotros moldeamos en la práctica esos sistemas religiosos, en los cuales son inflexibles, y muchas veces hemos caído en esa trampa, en la trampa de la religiosidad. Los discípulos de Juan están diciendo: señores, hay que ayunar 2 días como ayunamos nosotros. Hay que ajustarnos a la metodología que nosotros tenemos, a la tradición en la cual nosotros tenemos. Yo creo que son tiempos nuevos en los cuales nos toca vivir y nosotros debemos dejarle a Dios obrar de la manera que Él quiera. A través de las redes, a través quizás de cuántas cosas que podemos usar hoy en día, usando el Zoom, usando el WhatsApp, usando las redes para llegar con el mensaje del Evangelio, que el mensaje del Evangelio es lo esencial. Y yo creo que más que nunca en las casas, las cuales hay una percepción espiritual y hay un acercamiento a Dios, donde en los grupos familiares se están levantando oración, acercamiento a Dios. Y esa es la diferencia entre la religiosidad y la espiritualidad con Dios. La espiritualidad con Dios que nos hace tener un contacto directo con el Creador. Por lo tanto, el Señor está diciendo, debemos ser flexibles, debemos entender que Dios va a obrar de una manera que a Él le plazca. Por eso, en este momento que nos tomamos, yo creo que nosotros no debemos caer en la trampa de querer ser odres viejos, porque el odre viejo se puede perder con el vino nuevo. El odre viejo que muchas veces está en el prejuicio o en la carnalidad o en la mundanalidad o en el enojo, en el rencor o en el resentimiento. Muchas veces ese odre viejo que llega a quebrarse y que llega a ser inservible. Por eso es muy importante en este tiempo, cuando el Señor Jesús nos está hablando de esta parábola del vino nuevo en odres nuevos, nosotros debemos estar atentos, porque hay gente que se va a acercar al Señor y nosotros no lo vamos a condicionar por nada, porque Dios es quien mira el corazón de cada uno. Dios sabe en lo profundo que hay en el corazón del ser humano. A veces la religión trata, por sus metodologías, trata de enfrascar a Dios a su manera, y eso no tiene que suceder. Por eso en estos tiempos las palabras de Jesús son tan nuevas para nosotros. Pareciesen tan antiguas, pero siempre es nueva la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. Nosotros tenemos esa riqueza espiritual, ese vino nuevo. Y cuando hablo de vino nuevo, estoy hablando también, diríamos, de la iglesia primitiva, cuando el Señor Jesús se fue. Todos los que estaban alrededor, los discípulos estando en el aposento alto, ellos recibieron el Espíritu Santo, ese vino nuevo que vino sobre ellos, y empezaron a hablar en otras lenguas, lenguas de aquellos que vinieron a hacer la fiesta en Israel, tenían otras lenguas, y resulta que ellos empezaron a escuchar el mensaje de Dios, el mensaje de Dios con denuedo, el mensaje de Dios que llegó a sus corazones y a las grandes conversiones. 5.000, 3.000 se convirtieron al Señor. El vino nuevo había descendido sobre ellos y empezaron a hablar. Fueron liberados de inhibiciones. Nosotros sabemos que el vino hace que nos liberemos de inhibiciones y que realmente nosotros podamos por ahí hablar con denuedo y hablar más. Eso es lo que produce. Entonces el vino espiritual que vino sobre ellos empezó a producir pasión,
empezó a producir, no sé, una tenacidad y una sagacidad para hablar del Señor. Creo que eso nos está haciendo falta en estos tiempos finales en los cuales nos toca vivir, porque sabemos que son tiempos muy apocalípticos, tiempos muy cruciales, y nosotros tenemos que llenarnos de ese vino y predicar más que nunca, hablar más que nunca, sacarnos todo espíritu de temor, liberarnos, como decía Pablo. Dios no nos dio espíritu de temor, sino de amor, de poder, de dominio propio. Él mismo llegaba a decir: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces, en este tiempo nosotros tenemos que predicar más que nunca la palabra del Señor, del vino nuevo que Dios trae. Estoy más que seguro que gente sin preparación intelectual, gente con preparación intelectual, gente quizás adinerada, gente no adinerada, gente que está hipersensible y va a recibir a Jesús en sus corazones. Por eso yo quiero animarte en este momento para que siga sonando, para que se genere un avivamiento a través de estas predicaciones, a través de las redes, y que pueda llegar a cada hogar, a cada casa, y que se pueda armar en cada casa un centro de oración, y que juntos elevemos nuestro corazón, nuestro espíritu adorador al Creador, al eterno Dios. Por eso me resuena esta parábola del vino nuevo sobre odres nuevos. Yo quiero orar por tu vida, quiero orar por tu familia, quiero orar por tu hogar, por tu casa, por tus cosas, y déjame que te envíe una bendición en este tiempo. Padre, yo bendigo a mis hermanos que están escuchando, bendigo a mis amigos que están lejos, bendigo a mis amigos que están cerca. Señor, que esta parábola que tú has enseñado hace mucho tiempo, Señor, sigan enriqueciendo nuestra vida espiritual y que podamos entender que la religiosidad no nos frene, no nos embote, sino que la espiritualidad y el acercamiento a ti nos libere. Y que prediquemos más que nunca el Evangelio de la salvación y de la restauración. Padre, bendigo cada hogar, cada casa, cada familia. Si hay enfermos, sánalos a través de tus llagas. Si hay oprimidos, si hay gente cautiva en sus pensamientos negativos, yo, Padre, ruego para que tú los bendigas y los liberes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, deseo lo mejor, una linda semana, y seguiremos obviamente enriqueciéndonos con la palabra del Señor. Si todavía no estás suscrito, toca la campanita, suscríbete, compartí con tus amigos, y creo que cada palabra que salga del corazón de Dios va a ser de mucha bendición para todos. Dios te bendiga y hasta la próxima.